¿Te imaginas mudarte a una casa y descubrir que algo o alguien ya vivía allí? No me refiero a un compañero de piso molesto, ni a una plaga de cucarachas. Hablo de presencias que te observan desde las sombras, de susurros que te hielan la sangre en la oscuridad, de sucesos inexplicables que te hacen dudar de tu propia cordura. En este canal hemos explorado las historias más escalofriantes de la red, pero hoy nos adentramos en un territorio aún más perturbador: las casas embrujadas. Lugares donde el terror no se limita a una noche, sino que se instala en cada grieta y cada rincón, atormentando a quienes se atreven a habitarlas. Prepárense para un viaje a través de las historias más aterradoras de casas embrujadas, donde sus habitantes no tuvieron más opción que huir, abandonando sus hogares y, en muchos casos, su propia salud mental. Nuestra primera parada nos lleva a San José, California, a una mansión que desafía toda lógica arquitectónica, la Mansión Winchester. Esta mole de estilo victoriano, con sus torres puntiagudas y sus ventanas que parecen ojos vigilantes, fue construida por Sarah Winchester, la viuda del magnate de las armas William Winchester. Pero la señora Winchester no buscaba construir un hogar, sino una prisión. Atormentada por la culpa tras la muerte de su esposo e hija, Sarah consultó a una médium que le reveló una terrible verdad. Estaba maldita por las almas de todos aquellos que habían muerto a causa de las armas Winchester. La única forma de aplacar a los espíritus, le dijo la médium, era construir una casa sin fin, un laberinto que los confundiera y les impidiera encontrarla. Y así, durante 38 años, la construcción de la mansión no cesó. Día y noche, los martillazos y los golpes de sierra resonaban en el valle, dando forma a un edificio caótico, lleno de habitaciones sin sentido, escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que se abren a paredes de ladrillo y chimeneas que dan al techo. Tras la muerte de Sarah en 1922, la mansión se convirtió en una atracción turística, atrayendo a curiosos y a expertos en lo paranormal. Visitantes y empleados han reportado haber visto sombras moverse por los pasillos, puertas que se abren y se cierran solas, y escuchar susurros fantasmales. ¿Es la mansión Winchester un simple capricho arquitectónico de una viuda excéntrica, o es realmente una prisión para almas en pena? Lo cierto es que más de un siglo después de su construcción, la mansión sigue fascinando y aterrorizando a partes iguales. Nuestra siguiente parada nos lleva a un tranquilo vecindario en Long Island, Nueva York. Una casa con aspecto de postal, con su tejado a dos aguas y su porche acogedor, se convierte en el escenario de una de las historias de casas embrujadas más conocidas del mundo, la casa de Amityville. En 1974, la casa fue testigo de una tragedia atroz. Ronald DeFeo Jr., de 23 años, asesinó a sangre fría a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían. Un año después, la familia Lutz, buscando un nuevo comienzo, se mudó a la casa a un precio irresistiblemente bajo. Ignoraban que la casa guardaba un secreto oscuro, una energía malévola que los atraparía en una espiral de terror durante los siguientes 28 días. Desde el principio, cosas extrañas comenzaron a suceder. Un hedor nauseabundo a perfume barato impregnaba el ambiente. Moscas pululaban en pleno invierno. Y George Lutz, el padre, se despertaba cada madrugada a las 3:15 am, la hora exacta en que los asesinatos de DeFeo habían tenido lugar. Kathy Lutz, la madre, sentía presencias invisibles que la tocaban, veía ojos rojos brillando en la oscuridad y escuchaba voces demoníacas que la llamaban por su nombre. Finalmente, después de 28 días de terror incesante, la familia Lutz huyó de la casa, dejando atrás todas sus pertenencias. Su historia se convirtió en un éxito de ventas, The Amityville Horror, que luego se adaptaría al cine, convirtiendo a la casa en un ícono del horror. ¿Fue Amityville un caso real de posesión demoníaca o simplemente una elaborada mentira? Lo cierto es que la casa sigue siendo un lugar inquietante, un recordatorio de que a veces el hogar puede convertirse en la peor de las pesadillas. Dejamos atrás el continente americano y nos adentramos en las montañas de Cantabria, España, donde se alza una villa abandonada que parece extraída de una película de terror gótico, la Villa de los Hornillos. Rodeada de un silencio sepulcral, la villa se yergue como un espectro de piedra, sus ventanas vacías como ojos muertos que observan a los pocos que se atreven a acercarse. La historia de la Villa de los Hornillos se pierde en la niebla del tiempo. Algunos dicen que fue un hospital durante la Guerra Civil Española, otros que fue un sanatorio para tuberculosos. Lo cierto es que la villa ha sido testigo de dolor, sufrimiento y muerte, y se dice que las almas en pena de aquellos que perecieron entre sus muros aún vagan por sus habitaciones vacías. Los lugareños hablan en susurros de la villa, evitando acercarse a ella, especialmente durante la noche.
Se cuentan historias de luces que se encienden y se apagan solas en las ventanas, de figuras sombrías que se asoman por las ventanas rotas y de gritos desgarradores que rompen el silencio de la noche. A pesar de su siniestra reputación, la Villa de los Hornillos ha atraído a curiosos investigadores de lo paranormal y a aquellos que buscan emociones fuertes. Hablan de sensación de ser observados, de pasos que resuenan en los pasillos vacíos, de objetos que se mueven solos y de voces que susurran sus nombres en la oscuridad. La Villa de los Hornillos es un lugar donde la historia se mezcla con la leyenda y donde la realidad se difumina con lo sobrenatural. Nuestro último destino nos lleva a un pequeño pueblo de Andalucía, España, llamado Belmez de la Moraleda. Allí, en el número 5 de la calle Real, se encuentra una casa aparentemente normal que esconde un misterio que ha desconcertado a científicos, parapsicólogos y curiosos durante décadas: la Casa de las Caras. La historia comienza en 1971, cuando María Gómez Cámara, la dueña de la casa, notó algo extraño en el suelo de su cocina. Una mancha oscura, con la forma de un rostro humano, había aparecido de la nada. Intrigada y un poco asustada, María intentó limpiar la mancha, pero esta no desaparecía. Al contrario, la imagen se hacía más nítida, más definida. La noticia de la cara en el suelo corrió como la pólvora por el pueblo, atrayendo a curiosos y medios de comunicación. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando días después, nuevas caras comenzaron a aparecer en el suelo de la casa, no solo en la cocina, sino también en otras habitaciones. Rostros de hombres, mujeres y niños, con expresiones de dolor, angustia y terror, emergían del cemento como si quisieran escapar de una prisión subterránea. Los intentos por explicar el fenómeno de las caras de Belmez han sido muchos y variados. Algunos expertos sugirieron que se trataba de un elaborado fraude, que las caras habían sido pintadas con algún tipo de producto químico. A pesar de las investigaciones y las teorías, el misterio de las caras de Belmez sigue sin resolverse. Y así termina nuestro recorrido por algunas de las casas más embrujadas del mundo. Lugares donde el terror se respira en el ambiente, donde los límites entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujan, y donde la gente que alguna vez las habitó huyó para no volver jamás. Estas casas han sido testigos de lo inexplicable. Algunos creen en lo paranormal, otros piensan que hay explicaciones racionales. Pero hay algo innegable: la gente que vivió en ellas jamás volvió. ¿Tú qué harías si te encontraras en una situación así? ¿Te atreverías a pasar una noche en la mansión Winchester, a desafiar a las entidades de Amityville, a escuchar los gritos de la Villa de los Hornillos o a descifrar el enigma de las caras de Belmez? Si te gustan estos misterios, suscríbete a Enigma Infinito y activa la campana para más contenido aterrador. Nos vemos en el próximo Enigma.